Hola, hola amigos, muy buenos días. Estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy esperamos que sigan bien, que estén bien, que tengan pues ánimo. Seguimos todavía con este asunto del distanciamiento social. Ya faltan pocos días para que comience a abrirse. Recuerden ustedes que con las reservas y las precauciones del caso, hoy vamos a hablar sobre un tema precisamente que tiene que ver con el asunto de la organización social. Tiene un alto impacto sobre el asunto de la organización social. Los entes que vivimos en sociedad, los seres que vivimos en sociedad, tenemos que tener o ir afinando el criterio a través de una herramienta que se llama cultura. Si no tenemos cultura, regularmente vamos a terminar haciendo cosas que nos pongan en riesgo o que pongan en riesgo a los demás. Entonces se trata de que nosotros vayamos entendiendo conceptos como el que hoy vamos a hablar, que es un concepto que tiene un gran impacto, les decía, sobre la organización social. Es el síndrome de Ibris, salud y poder. Aquí en Radio Nesa, la radio de todos, en este programa Mundo Enigma de la barra matutina Carpe Diem, que significa aprovecha el día. Y hoy que estamos en esta instancia del distanciamiento social, podemos ponernos a leer algunas cosas, a ver documentales o ver algunos programas interesantes. Por ejemplo, hay por ahí, pusieron en una plataforma esta extraordinaria serie de El nombre de la rosa, una serie que grabaron en 2018, muy interesante también, que tiene que ver con todos estos asuntos de los que estamos hablando. En esto está implicado todo el conjunto de elementos que forman o que conforman una civilización, pero tácita y específicamente habla del asunto del liderazgo de aquellas gentes que obtienen alguna forma de poder sobre el resto de sus congéneres, sobre el resto de los seres humanos. Ibris es un concepto, ya verán ustedes, colosal, es un concepto de enormes proporciones y que nos va a dar luz sobre muchos aspectos que a veces permanecen oscuros o inexplicados para nuestra vida social, me refiero. Donde nosotros tenemos que aprender a separar un poco estas cosas, ¿no? Lo que es el conjunto, lo que es en sí nuestra vida social, nuestros asuntos personales, íntimos, nuestras cuestiones domésticas y todas estas cosas, y lo que es la participación en los asuntos sociales, en la cuestión de la sociedad. Ibris, entonces, les decía, viene del griego. Es una palabreja que se escribe con las letras Y, beta, iota y sigma. Ya traducido al español sería ibris. Esto significa desmesura, todo lo que sobrepasa una justa medida, orgullo o soberbia, es decir, las opiniones desproporcionadas sobre sí mismo. Aquel que cree que lo merece todo, aquel que cree que todo el mundo gira en torno a él, aquel que piensa que está por encima de todos los demás, ese es alguien que está dentro de este concepto de ibris. En la moral y la religión griega estamos hablando de civilizaciones antiguas que fueron el origen, probablemente el origen de lo que hoy conocemos nosotros como sociedad. Ahí se pusieron las bases de la organización de una sociedad, aunque no es la sociedad más antigua. Aquí vemos nosotros a un lado, aquí están ustedes viendo algunas de las, digamos, de las civilizaciones anteriores a esta civilización griega. Aparece la civilización egipcia,
aparecen las cuevas chinas, aparece Göbekli Tepe, que es uno de los descubrimientos que más han desconcertado a esta antropología moderna, la antropología moderna. Son civilizaciones que, bueno, pues aparentemente, por ejemplo, en Göbekli Tepe, se pensaba que en la época en que fue construida, en que fue desarrollada esta civilización, estábamos en la era de piedra y evidentemente, bueno, pues ahí nosotros podemos ver que no es así, porque estos personajes, ahí está, miren ustedes, aquí está Göbekli Tepe, estos personajes ya habían hecho edificaciones, templos, adoraban dioses, tenían ya una organización social, cuando la antropología moderna pensaba que estaban en la era de piedra. Entonces, es muy desconcertante a veces este asunto, pero nos vamos nosotros a remontar a las bases de la organización social, no de la civilización humana como tal, aunque todos estos elementos, incluso esta famosa y misteriosa Atlántida, este continente perdido de la Atlántida, del que habla Platón. Platón habló sobre muchísimos temas. Platón es una de las mentes que le han dado luz a la humanidad desde los tiempos más remotos hasta la actualidad, sobre muchos asuntos, ¿no? Incluso sobre esta cuestión de la civilización, del crecimiento de las civilizaciones. Este famoso continente perdido también pudo haber tenido, si es que la civilización existió como la mencionan, pudo haber tenido mucha influencia sobre la organización social que tenemos. Pero bueno, vamos a referirnos ya, vamos a suponer que todo este abanico de civilizaciones fueron cerrándose hasta confluir en lo que fueron los conceptos de la Grecia clásica, que fue la que fue dando origen, fue dando pauta para que hoy como seres humanos nosotros nos vayamos o nos hayamos ido organizando. En la civilización griega no existe el concepto de pecado como tal. Esta es una cuestión ya mucho más cercana a nuestra actualidad que anterior. En la civilización griega existía esto de la desmesura, del desequilibrio, del salirse de una medianía. Decían ellos, ni el amor, ni el dolor, ni las aspiraciones, ni el poder, ni cualquier otra cosa que provenga de nuestro interior, de nuestra alma humana o de nuestras necesidades instintivas, debe sobrepasar una medida razonable. Es decir, cuando nosotros excedemos los parámetros razonables al administrar nuestra propia existencia en relación con el medio y con la gente que nos rodea, empezamos a entrar en graves problemas, empezamos a generarnos y a generarle a otros graves dificultades. Ya sabemos nosotros que nuestra libertad termina donde empieza la libertad de los otros. No podemos nosotros invadir a otros con tal de sentirnos bien nosotros. Esto es algo que hemos perdido de vista, a pesar de, bueno, pues la educación, entre comillas, educación judeocristiana, que el medio que nos rodea, pues sobre todo en este medio, estamos aquí en la Ciudad de México y estamos pues o en la República Mexicana, y bueno, pues aquí la tradición judeocristiana es la que moldea en cierto sentido nuestras concepciones del pecado, del bien y el mal y de estas cosas. Entonces vamos a ver aquí nosotros que los griegos decían que ni el amor, ni el dolor, ni las aspiraciones, ni el poder, ni ninguna de estas cosas, ni las cuestiones instintivas, les decía yo, deben exceder lo que es razonable.
Allá en Delfos estaba escrito también, aparte del conócete a ti mismo, una frase que decía Meden Hagan, que significa nada con exceso. Meden Hagan, nada con exceso, y ese es uno de los elementos que puede proporcionarnos un estado de bienestar mayor, si es que nosotros practicamos este tipo de conceptos. Si no los practicamos, simplemente quedan en frases sueltas o en conceptos que están por ahí desperdigados y que se consideran de sabiduría, pero en el momento en que no tienen aplicación, pues no sirven. La sabiduría no sirve para nada si no hay alguna aplicación. Entonces, este concepto predica la moderación como principio de vida. La ibris, entonces, es algo que genera un desequilibrio, y sobre todo este síndrome de ibris atrae la cólera de los dioses, según decían los griegos, siempre prestos a propiciar la ruina de el que entra en este estado de ibris. Miren ustedes, bueno, pues les hablábamos hace un momento de la Atlántida, esa civilización perdida, donde Platón narra que estos personajes, estas personas, estos individuos que estaban en la Atlántida, perdón, voy a tomar un poco de agua, estas gentes que vivían en la Atlántida, estos seres que habitaban el continente, famoso continente perdido de la Atlántida, eran seres que tenían un equilibrio extraordinario, una civilización de alta tecnología, y una civilización que, aparejada a la alta tecnología, tenían un desarrollo espiritual, un desarrollo emocional, un desarrollo social superior. Según el relato, tan gran potencia y de tales características existía en aquella famosa Atlántida, en aquellas zonas, que durante muchas generaciones, mientras la naturaleza de Dios era suficientemente fuerte, obedecían las leyes y estaban bien dispuestos hacia lo divino, emparentando con ellos, poseían pensamientos verdaderos y grandes en todo sentido, dice Platón, ya que aplicaban la suavidad junto con la prudencia a los avatares que siempre ocurren a unos y otros, por lo que, excepto la virtud, despreciaban todo lo demás. O sea, todo aquello que no tenía virtud era despreciado por los habitantes de esta famosa Atlántida. Tenían un poco las circunstancias presentes y soportaban con facilidad, como una molestia, el peso del oro y de las otras posesiones. No se equivocaban embriagándose por la vida licenciosa, ni perdían el dominio de sí a causa de la riqueza. Fíjense ustedes cómo estos personajes que describe de la Atlántida, estos individuos que habitaban la Atlántida, dice que se mostraban sobrios y que no se enloquecían cuando obtenían riqueza. Dice, sino que eran sobrios, reconocían con claridad que todas esas cosas crecen de la amistad unida a la virtud común. O sea, que la riqueza se genera por el esfuerzo de la comunidad. Ellos tenían muy claro este concepto de que el bienestar común es preferente, de que el bienestar, mientras haya bienestar en la comunidad, todas las personas van a estar en paz y van a compartir las cosas de una manera mucho más sana. No va a haber tantas intrigas, no va a haber tanto chisme,
no va a haber tanta envidia, no va a haber tanta locura si estos personajes no se vuelven locos, si toman las cosas con sobriedad, con la claridad que todos estos crecen, decían, de la amistad, de la unidad común, pero que con la persecución y la honra de los bienes exteriores, estos decaen y destruyen la vida con ellos. Fíjense qué claro tenían, según Platón, los habitantes de este continente perdido, de la Atlántida. Era, digamos, una civilización práctica o casi textualmente utópica, donde no existían o existían en su expresión mínima los defectos de las personas, la envidia, la pereza, porque todos trabajaban en beneficio de un bien común, no perdían el piso cuando obtenían poder o cuando obtenían dinero. Algo similar sucedió, por ejemplo, aquí valga la expresión, y guardando las proporciones. Aquí, bueno, pues si ustedes han leído a Velasco Piña en sus novelas, en sus libros, hay una novela que se llama Tlacaelel. Tlacaelel era el azteca entre los aztecas, el heredero de Quetzalcóatl, de la tradición de Quetzalcóatl, y este personaje, junto con Citlalmina, que era su alma gemela, trabajaban buscando el bienestar de la comunidad. Tlacaelel proponía como algo insalvable para poder acceder a una posición de poder, que los individuos tuvieran un currículum de servicio a sus semejantes y que tuvieran un desarrollo espiritual amplio. Fíjense ustedes, desarrollo espiritual más servicio a sus semejantes. Esto es algo que, si se pusiera en práctica, porque regularmente los gobernantes que nos han tocado en muchos países o en la mayor parte del mundo, ha sido gente que tiene un desarrollo espiritual muy pobre y una ambición desmedida. Es gente que ha abusado sobremanera del poder que tiene o que obtiene o que le confiere el pueblo, o que a través de los medios de comunicación, en aquel tiempo no había medios de comunicación como los que hay hoy en día, que pueden fabricar incluso gobernantes, ¿no? Hay presidentes aquí en nuestro país, aquí en México, que fueron fabricados por los medios de comunicación, por la televisión, por la prensa. Entonces, en aquellas épocas en lo que estamos refiriendo, y estos personajes son, digamos que, víctimas del ibris, estos de los que estoy hablando, que han obtenido y llegado al poder aquí en México a través de este tipo de herramientas de publicidad, de propaganda. Bueno, pues sobre este asunto era muy distinto en aquella antigüedad. Sobre todo, por ejemplo, Platón plantea unas cosas interesantísimas en la República, a través de los mitos y todas estas cosas. Aquí nos hace una descripción de la civilización de alto perfil espiritual, de alto perfil social, realmente un alto perfil social, gente que era capaz de crear bienestar general. Era la gente que habitaba la Atlántida, según Platón, que hoy está convertido a un mito, ¿no? Aunque se ha investigado y ha habido por ahí gentes que han buscado y han encontrado vestigios de este continente perdido, han encontrado algunas pistas que siguen manteniendo vivo este mito o esta realidad de la Atlántida. Y bueno, pues se han ido encontrando muchas cosas que han puesto en jaque a la antropología y han puesto en jaque a la concepción de los sistemas sociales.
Y hoy esta pandemia nos ha cuestionado sobre nuestro sistema social. Fíjense, de la naturaleza viene un cuestionamiento que nos pone a reevaluar, a recontextualizar nuestro desarrollo como personas y como humanidad. Entonces, les decía, bueno, pues sobre la base de estos razonamientos que decía, y mientras permanecía la naturaleza divina en este continente de la Atlántida, prosperaban todos sus bienes, todo lo que se ha descrito como bienes sociales, como riqueza común en la Atlántida, mas cuando se agotó en ellos la parte divina, porque se habían mezclado muchas veces con muchos mortales, predominó y empezó a predominar el carácter humano, se empezaron a contaminar con las ambiciones humanas, con la búsqueda desmesurada de placer y todas estas cosas. Ya no pudieron soportar las circunstancias que los rodeaban y se empezaron a pervertir los habitantes de la Atlántida, y al que los podía observar les parecía desvergonzados, ya que habían destruido lo más bello de entre lo más valioso. Y los que no pudieron observar la vida verdadera respecto a la felicidad, creían entonces que eran los más perfectos y felices porque estaban llenos de injusta soberbia y de poder. Entonces, dice Platón en el relato, el dios Zeus, que reina por medio de las leyes, puesto que puede ver tales cosas, se dio cuenta de que una estirpe buena estaba dispuesta de manera indigna y decidió aplicar un castigo para que se hicieran más ordenados y alcanzaran la prudencia. Reunió a todos los dioses en su mansión más importante, y la que instalada en el centro del universo estaba, tiene vista todo lo que participa de la generación, y tras reunirlos dijo: como se puede observar, el retrato se interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses, el relato se interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar cuál va a ser la sanción que van a inferirle a la Atlántida, no indicándose ninguna referencia sobre el tipo de castigo o consecuencia. Habitualmente se suele pensar que fue un gran terremoto y un tsunami, una subsiguiente inundación, y que el hundimiento y posterior desaparición de la isla en el mar en un día y una noche terribles, según se señala en Timeo. Es lo que habla sobre la Atlántida y su decadencia. Es algo parecido a lo que en los textos bíblicos habla de Sodoma y Gomorra y todo esto, como civilizaciones que tenían un alto grado de perfección en su organización social y en su tecnología, fueron siendo seducidos o fueron siendo pervertidos por estos elementos de perversión, que son el orgullo, la soberbia, la inmoderación, de todas estas cosas que generan el egoísmo, que generan grandes catástrofes. Entonces, miren, les decía, por ejemplo, de lo de Tlacael, aquí en la historia de los aztecas. Bueno, pues este hombre fue traicionado y fue asesinado, Tlacael, porque él pretendía que la gente que ascendiera al poder o que accediera al poder fuera gente que tuviera un alto desarrollo espiritual y que hubiera servido a los demás, que tuviera un currículum amplio de servicio a sus semejantes. Así es que la enfermedad tras de la imagen de líderes, reyes, artistas y poderosos siempre se esconde tras la imagen entre maquillajes, drogas, medicamentos, actividades inventadas. Se va poniendo bueno esto, porque vamos viendo qué es lo que hacen los líderes, cómo les afectan los problemas de salud, porque también la salud física. ¿Recuerdan ustedes aquello que decían los griegos
en sus postulados, decían mente sana en cuerpo sano. Entonces, recuerden ustedes que si nosotros no hacemos ejercicios, si nosotros no leemos, si nosotros no nos preocupamos por modificar nuestros hábitos en cuanto a nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestros centros. Hemos hablado aquí varias veces acerca de los centros: el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motriz y el centro sexual. Si nosotros no desarrollamos adecuadamente estos 5 centros, vamos a padecer, vamos a tener problemas, porque unos van a ocupar el lugar de otros. Le pongo un ejemplo: cuando alguien está con problemas de relación afectiva con la pareja o con alguien, empieza a comer de más, o sea, empieza a compensar el centro instintivo, la necesidad de comer, empieza a compensar la falta de afecto. Es decir, hay un centro, la función de un centro invade la de otro centro. Entonces, estos desequilibrios que empiezan a tener algunos de los líderes, que es porque empiezan a corromperse en el momento en que obtienen poder, empiezan a pasarle factura, no a ellos sería lo de menos, hombre. Si a ellos les empezara a afectar, bueno, pues qué pena, son seres humanos y qué pena que les afectara, pero no nos afecta a todos. Cuando un líder, cuando una persona que tiene cierto poder sobre los demás, sobre su gente, sobre la gente que con la que convive, o sobre la gente que está ahí con él, empieza a tener problemas serios. Entonces, miren ustedes, detrás de la imagen, porque ahora hay hasta expertos en imagen. Los medios de comunicación son fabricantes de imagen. Decíamos hace un momento, y aquí estoy viendo varios comentarios de ustedes. Decíamos hace un momento que estos personajes son construidos a través de los medios de comunicación. Hay una película vieja, no recuerdo exactamente el nombre, creo que se llama Donadie, la película, o Mr. Mr. Nobody no es, se llama Donadie. Esta película es una película vieja donde una reportera, cuando la prensa era más poderosa incluso que la televisión no había tomado el desarrollo y el poder que tomó después, pero medios como la prensa eran las que podían hacer y deshacer carreras, la prensa escrita y la radio. Y entonces una reportera toma la historia de un personaje que es un donadie, porque no existe el concepto de donadie. Todos los que habitamos en este planeta somos alguien. Entonces, pero la sociedad clasifica de acuerdo al desarrollo económico, etcétera, etcétera, el famoso como te ven, te tratan, que es un absurdo. La apariencia, fíjense, por un lado dicen como te ven, te tratan, y por otro lado dicen las apariencias engañan. Entonces, es una sociedad como medio chiflada, ¿no? Esta en la que vivimos. Y entonces, a este personaje, que es una especie de indigente, de vagabundo, le sacan una historia, lo convierten en héroe, y entonces después es entrevistado, es famoso, cobra por las entrevistas, tiene pues después lana, y después ya anda un montón de gente con él, trae un séquito enorme de personas detrás de él, y entonces él empieza a perder el piso, y alguien que anda con él le dice: oye, pues estos cuates parecen sanguijuelas, donde quiera que vas te están contigo, te quitan el tiempo,
tienes que estarlos invitando, los tienes que llevar, no te dejan hacer lo que tú quieres, etcétera, etcétera. Y entonces este cual termina tratando de suicidarse, termina convertido en un desastre. Este famoso personaje de la película, ojalá la puedan encontrar por ahí, estaba en YouTube me parece, Mr. Don, o Don Nadie se llama. Entonces, ¿cómo podríamos definir el poder? ¿Cómo podríamos definir el poder? Ustedes se van a sorprender al saber lo que se hizo público en algún momento sobre muchos de estos líderes que nosotros, algunos de nosotros incluso hemos admirado a algunos, para no destruir la imagen que la gente del público, que la gente de fuera tenía. Esta imagen en la que, dicho sea de paso, invierten dinero los poderosos, porque detrás de estos personajes que muchas veces son simplemente personeros del poder, hay élites ya hemos mencionado muchas veces las élites ultrapoderosas que están detrás de los personeros del poder. Están los Rothschild, está el Club Bilderberg, que pertenecen también a estos clubes, está la familia Baruch, están el Instituto de Relaciones Exteriores, la nobleza negra veneciana, están los caballeros de Malta, está un conjunto de organizaciones o de grupos que se dedican a cultivar el poder. Y bueno, pues estos grupos necesitan representantes. Estos grupos son los dueños de los medios de comunicación, de casi todos los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues estos personajes, estos seres, estas entidades, son gente que es fabricada. Los artistas, políticos, etcétera, etcétera, son gente que obedece generalmente, no estoy diciendo que todos, pero en su generalidad obedecen a intereses que de otra manera no los pondrían ahí, no podrían llegar si es que no obedecieran los mandatos y no fueran útiles para los intereses de estos grupos de poder. Entonces, miren, ¿cómo podríamos definir entonces el poder? Llegamos a esta encrucijada en la que primero vamos a definir qué es el poder para ir pudiendo, valga la expresión, dilucidar todo este asunto. Bueno, pues vamos a poner por caso lo que decía Maquiavelo. Maquiavelo fue uno de los pensadores, o ha sido uno de los pensadores puntales en esta cuestión social, así como Platón fue de los principales ideólogos de la organización social, de los sistemas sociales. Hoy está cuestionada incluso la democracia, esto que nosotros llamamos democracia, que en muchos casos ha sido un disfraz para cultivar los intereses de estos grupos de poder. Entonces, bueno, pues esta democracia no es tal democracia. En muchos casos no manda el pueblo, eso es una basura. Los que mandan son los que tienen el poder, los que mandan son los que tienen el dinero, no es el pueblo. Demos Kratos significa poder del pueblo. Entonces, bueno, pues bajo este disfraz de la democracia, de lo democrático, de las libertades, entre comillas, que nos otorgan estos sistemas, está el poder. Decía Maquiavelo que en política la sinceridad no es necesaria porque los hombres son generalmente muy simples e ignorantes en los asuntos públicos y se les puede engañar con facilidad. Fíjense ustedes lo que decía. Lo voy a repetir para que podamos ir viendo este tema. Decía Maquiavelo
que en la política la sinceridad no es necesaria porque los hombres son generalmente muy simples e ignorantes en los asuntos públicos y se les puede engañar con mucha facilidad. El hombre de poder no es sincero, ni leal, ni justo, ni bondadoso, ni honesto, pero tiene que parecer que lo es, aunque debe estar siempre dispuesto a hacer lo que es malo, decía, sin correr peligro de que se advierta, porque son muy pocos los que se dan cuenta de la mala intención de los gobernantes y si lo advierten no tienen el coraje de admitirlo, ni menos aún de decirlo. Es decir, generalmente estos personajes, estos líderes, sirven a intereses con los que están aliados. Ellos son servidores de intereses, no están al servicio del pueblo, no necesitan estarlo. Una vez que tienen el poder, ellos no necesitan no necesitan estar complaciendo al pueblo. Pueden hacer como lo complacen, hacer como que lo complacen, fingir que están complaciendo al pueblo, pero esto no es una cuestión, digamos que no es un requisito, no es algo que realmente estén haciendo. Alguien puede ser muy inteligente y capaz en su oficio, profesión o empleo, pero cuando se trata de política, casi la totalidad de las personas padecen esa simplicidad y esa ignorancia que facilita el engaño, ese engaño del que todos somos víctimas y que lleva el poder inexorablemente a los peores. Ese engaño que nos hacen, que lleva al poder a los peores. Es decir, la gente que está, decía Aldous Huxley, aquel escritor inglés del que hablamos incluso en el programa pasado, decía Aldous Huxley que no hay un hombre poderoso que sea bueno, porque no encaja en ese círculo. Un hombre poderoso no puede ser bueno, un hombre poderoso no puede ser honesto, un hombre poderoso no puede decir la verdad. Un hombre poderoso tiene que matizar las cosas, tiene que generar engaños para proteger a aquellos que lo pusieron ahí, para proteger a aquellos que le dieron la entrada al poder, que le dieron la llave del poder. Entonces, es como se define el poder. El poder es engaño, el poder es aprovechar la ignorancia y la inconsciencia de los ciudadanos para poder maniobrar en el sentido tácito de los intereses de grupos ultrapoderosos. Así que el poder, como lo definen autores como Bertrand Russell, dice que es el elemento más importante, la meta última del ser humano, y junto con la gloria, uno de los principales deseos infinitos del hombre es el poder. En 1987, McClellan identificó el poder como una de las 3 necesidades básicas del ser humano. En 1760 y algo, Weishaupt y la familia Rothschild, que son de las familias más poderosas, se unieron en cuanto a intereses. Weishaupt es el fundador de los famosos y míticos Illuminatis, y la familia Rothschild es la familia más acaudalada del planeta. Entonces, estos se unieron y, bueno, pues tuvieron como finalidad ir acomodando las piezas para lograr en algún momento
gobierno mundial, el famoso nuevo orden mundial, que ustedes han escuchado por ahí muchas veces, que ustedes están escuchando constantemente que el nuevo orden mundial y que el nuevo orden mundial y todo este tipo de cosas. Pues eso es lo que ha ido sucediendo, esa es la realidad que está actuando en nuestro momento histórico, en este momento en el que estamos nosotros haciendo las cosas, en este momento que estamos transcurriendo nosotros, en este momento que estamos viviendo. Así es que los generales romanos, fíjense, en Roma, en aquel imperio romano que es, digamos que es el prototipo del imperio, el imperio romano, aunque se habla también del imperio tártaro, de Genghis Khan y todos estos imperios que crecieron, bueno, aquí en Mesoamérica del imperio azteca, todos estos, pero el imperio romano es el prototipo de los imperios, es el imperio por excelencia. Bueno, pues los generales romanos, después de sus victorias, eran recibidos con honores y se les ponían coronas de laurel, pero al ir finalizando las loas, se les decía, alguien les susurraba al oído, memento mori, les decían, les susurraban en su oído. ¿Esto qué quiere decir? Recuerda que eres mortal. Recuerden, señores del poder, que son mortales, no van a estar ahí por siempre. Entonces, así es como como trataban de situarlos en su realidad. Y bueno, pues eso es lo que se generaba, o como este es un semblante del poder que hemos ido aquí dilucidando. Les agradezco sus comentarios, aquí los tengo presentes. Hablamos aquí de líderes carismáticos, por ejemplo, de gentes que son construidos por los fenómenos sociales de la interacción humana y los más cultivados por los medios masivos de comunicación, crean idolatría y dependencia en sus seguidores, aún estando equivocados y en muchos casos siendo profundamente ignorantes. Digo, en el sexenio pasado tuvimos a alguien que era realmente un ejemplo, un botón de muestra de lo que es la ignorancia en un gobernante. Y muchos de los gobernantes que hemos tenido, que hemos padecido aquí en México, no que hemos tenido, no que nos han ayudado, que hemos padecido en México, han sido gentes profundamente ignorantes. Han sido gente con un altísimo grado de inconsciencia y un más altísimo grado de ignorancia. Aquí en México actualmente, a partir de ya algunos sexenios, ha habido un fenómeno muy impactante. Ha crecido, ha habido mucha gente con más dinero, pero con una mayor ignorancia. O sea, hay gente mucho más rica, pero con una ignorancia supina, con una ignorancia pavorosa de muchas cosas. Entonces, el ser humano no es alguien que viva para hacerse rico, para acaudalar dinero. Eso al contrario, eso va generando más conflictos y va generando mayores problemas con la sociedad, porque no estamos conscientes de lo que es la sociedad. Tanto la gente que no tiene oportunidades, díganme ustedes si aquí en nuestro país, en nuestro medio, hay movilidad social. No hay movilidad social. Bueno, a mí me da risa luego escuchar
los programas que pasan ahí en las barras matutinas o los programas. Yo veo generalmente películas y leo libros, que es lo que más me gusta, pero eventualmente veo los programas para ver cómo está actuando la televisión pública, los sistemas de cable o la televisión pública, para continuar enajenando a la gente. A mí me dio risa el otro día unos conductores de esos de chismes de la televisión hablando de dinastías de artistas. Las dinastías son las sucesiones de reyes. Los artistas no son ni siquiera artistas muchos de los que mencionan. Son entretenedores. Hay una diferencia enorme entre un artista y un entretenedor. Un artista tiene que ser alguien con una cultura enorme. Un artista es una muestra de las más altas de una sociedad, son representantes de culturas, los artistas. Entonces un artista no puede ser un individuo profundamente ignorante que sepa tocar una guitarra y que sea afinado para cantar. Eso no es un artista. Lo mismo que un político no es alguien que ignora todo lo demás, pero que es muy hábil para el discurso y para la tranza. Eso no es un político. Lo mismo que el otro no es un artista. Entonces, dejen de decir sandeces, ¿no? ¿Cómo se ponen a hablar de dinastías en el medio del entretenimiento? Ahí no existen las dinastías. Bueno, si las monarquías son absurdas, estas dinastías que ustedes mencionan son infinitesimalmente más absurdas. Entonces, seguramente han escuchado historias como las de la gente empieza a entregarle su vida personal, la empieza a entregar a este tipo de personajes creados ad hoc para servir a los intereses de las clases dominantes, para servir a los intereses de estos grupos ultrapoderosos, de los que hemos hablado muchas veces en estos programas de Mundo Enigma, y que también, bueno, pues ustedes pueden ver en el canal de YouTube, en mi canal, en Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, que les decía, a mí a veces me parece absurdo que gentes como don Ernesto de la Peña, que hablaba 30 y tantos idiomas, que hizo un programa maravilloso, extraordinario, que se llama El Filo del Tiempo, donde explica conceptos de lo más extraordinario y con una manera sublime de explicarlos. Tienen 900 vistas, 1000 vistas, y las estupideces que dice alguno de estos de estas creaciones, de estos Frankensteins del entretenimiento creados por la publicidad, por la propaganda, por la publicidad subliminal, por todas estas cosas, tienen millones de vistas. No quiere decir que la gente sea muy lista, quiere decir al contrario, que la gente valora en poco las cosas que tienen, que son genuinamente valiosas, y pondera en mucho las cosas que son absurdas. Hace poco, por ejemplo, ahí estaba lo de un sonso que estaba, perdónenme la expresión, alguien que estaba estaba haciendo publicaciones violentas de unas disque canciones de rap por ahí, que estaba haciendo unas canciones violentas que ya lo suspendieron en algunas plataformas porque estaba agrediendo a una youtubera. Y lo que no se da cuenta este mequetrefe, este personaje, este individuo poco pensante, es que lo que está haciendo es contribuir a que un día
estos grupos ultrapoderosos, si de por sí ya controlan todos los medios de comunicación, lo que está haciendo este sonso es que un día van a cerrar también estos medios de comunicación, van a empezar a poner candados en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos estos. Si de por sí estas plataformas, sobre todo Facebook, WhatsApp, todas estas plataformas las utilizan para hurgar, ya lo decíamos, en los perfiles humanos, para formar los perfiles humanos, para obtener datos. Estamos bajo la tiranía de los algoritmos y los datos, pero bueno, continuamos. Y eso también es el poder, es lo que hace el poder. Les decía entonces, la gente le entrega, la gente de nuestro medio le entrega la vida a estos personajes, ¿no? Su vida, quiere que ellos le resuelvan a uno la vida. Quien esté en la presidencia, quien esté en una secretaría, quien esté en una dirección de una escuela, no le va a resolver la vida a uno. Uno tiene que resolver su propia vida. Los líderes son servidores, son representantes, no son salvadores. No hay ningún líder que nos vaya a salvar. Tenemos nosotros que salvarnos nosotros y tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, a que se salve cada uno de ellos, a que encuentre una manera de vivir adecuada y que estructure su vida de la mejor manera posible. Entonces, miren ustedes, entonces la cuestión es que recuerden uno de los relatos que ilustra mejor esto de que la gente le entrega su vida a un líder que no debe ser. Esto es completamente absurdo. Los líderes no son salvadores, no son mesías. De hecho, esas figuras mesiánicas, el mesías no existe, son figuras que no existen para acabar pronto. Y no es que sea antirreligioso, yo tengo un concepto de un poder superior, de algo que nos ayuda, pero los mesías en carne y hueso, los mesías como que habitan junto con nosotros en este mundo, no existen, ni van a existir. Ni las autoridades religiosas, que son de lo más corrupto, ni los políticos, ni los líderes sociales, esos no nos van a resolver nada. ¿Por qué? Porque están cooptados por intereses ajenos a las necesidades reales de la sociedad en muchos casos. Entonces les decía, uno de los relatos que nos muestra este asunto es el de el Cid Campeador, el mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, que ya muerto, como era un símbolo de su ejército, lo suben y lo sientan en un caballo, una vez que ya habían perdido prácticamente, o estaban en la batalla crucial, ya habían perdido la esperanza de ganarla porque el Cid había muerto, que era su líder. Entonces deciden, a alguien se le ocurre subirlo ya muerto en el caballo, y en el caballo va cabalgando y va infundiéndoles valor y arrojo a todos sus guerreros, e infunde miedo en los contrarios, porque entonces empiezan a pensar que es inmortal. Recuerden aquel libro que les he comentado muchas veces, de El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito de Joseph Campbell, donde habla del héroe y su influencia sobre la sociedad. Bueno, pues este héroe, este Cid Rodrigo Díaz de Vivar, es el que ya muerto lo suben al caballo, y entonces dice por ahí una loa, dice: Cid Ruy Díaz, so que yago aquí encerrado, he vencí al rey Urcar con 36 reyes de paganos. Estos 36 reyes, los 20 o 2 murieron en el campo. Vencílos sobre Valencia, desde que yo muerto encima de mi caballo, con 72 batallas que yo vencí en el campo. Gané a Colada, a Tizona, por ende Dios sea loado. Amén.
Eso es de lo que habla, o eso es como describen. Dice que ganó esa batalla montado sobre su caballo, pero ya muerto. Muchos de los grandes líderes se han visto condicionados no por sus allegados, no por sus planes, como por sus padecimientos que condicionaban también sus decisiones y su personalidad. Decía Plutarco, aquel historiador griego, las fuerzas romanas se preparaban para la famosa batalla de Tapso. Julio César de repente cayó al suelo, aquel César romano, Julio César, cayó al suelo comenzando a convulsionar hasta desvanecerse. En aquel momento se utilizó el término epilépticos. Se creyó que era un ataque de epilepsia, pero en realidad era un ataque de ictus. Es un problema cerebrovascular. Estos recurrentes ataques provocaron en este personaje, en Julio César, una gran depresión, al punto de que su personalidad sufrió graves cambios, sufrió grandes cambios, siendo él un César. Entonces, fíjense ustedes cómo estas cosas influyen, aparte de los intereses, bueno, pues el estado de salud de los líderes. Otro ejemplo fue Enrique VIII, que hizo verdaderas atrocidades. Este es uno de los ejemplos más gruesos que ha habido. Decapitó a 2 de sus 6 esposas, de sus 9 esposas. 9 de sus hijos murieron en embarazos. Él tenía un padecimiento de tipo sanguíneo llamado KEL. Es un problema genético que afecta a la inmunología de los fetos y conduce al aborto espontáneo. Él creyó en la locura de su ego desproporcionado. Él era víctima de este complejo de Ibris, de este síndrome de Ibris, que Dios lo había maldecido con estas muertes. Esto lo volvió depresivo, tuvo arrebatos impulsivos y fue sufriendo un gran deterioro cognitivo. Se fue volviendo, para que ustedes lo entiendan mejor, medio desquiciado. Las autoridades cercanas a quien fuera el presidente de Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson, decían que comenzaron a detectar un notorio cambio de actitud en este presidente de Estados Unidos, al punto de llegar a describirlo como egocéntrico y receloso. Cambio que quedaría en evidencia total durante la conferencia de París que se celebró en 1919, cuando en una de sus intervenciones Wilson habló como si fuera un iluminado, se comportaba como tal, ¿no? Más tarde, esto se podría explicar, según se dice, este 28º presidente de Estados Unidos sufrió una parálisis que le deterioró el hemisferio derecho y que disminuyó su conciencia. A partir de ahí, quien gobernó Estados Unidos, esto está dicho por muchos de los allegados, fue la mujer, Edith Wilson, fue la que se quedó, digamos que, haciendo las veces de presidente aquí tuvimos un caso, el famoso caso de como Fox estaba medio mal de la cabeza, entonces Martita era la que tomaba las decisiones aquí en nuestro país. El líder nazi, ya saben ustedes, Adolfo Hitler, padecía histeria, paranoia, esquizofrenia, tendencias edípicas, además de sifilofobia, condición que convirtió a Hitler en un psicópata neurótico. También la falta de un testículo derecho, así como varios trastornos de la infancia, fueron las razones por las que se le adjudicaban tales trastornos.
Y pese a esos padecimientos, investigadores están convencidos de que Hitler no estaba loco, porque luego nosotros tendemos a salirnos por la libre a decir, no, pues es que ese pinche presidente está loco, perdón por lo que dije, ese presidente está loco o ese gobernante está loco. Ahora no podemos nosotros decir que están locos porque en la mayoría de los casos está comprobado y constatado que estos líderes saben perfecta, consciente y deliberadamente lo que están haciendo. Joseph Stalin, por ejemplo, ya es tiempo de ir cerrando este programa. Joseph Stalin tenía trastornos mentales que también lo hicieron, pues, como fue un dictador de lo más terrible, ¿no? Llegó a un grado de desconfianza que mandó purgar a los médicos que le diagnosticaron arteriosclerosis, los mandó matar a todos, incluso después mataba a todo aquel que le bajara de volumen a su trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque a estos líderes no les conviene verse débiles, no les conviene que se sepa que están enfermos. François Mitterrand, un presidente francés, también estos padecen el ibris. No, para no perder la estabilidad o el poder, decidieron esconder sus dolencias, de las dolencias de François Mitterrand. Fue diagnosticado con cáncer y bueno, pues Mitterrand obligó a sus médicos a callar las enfermedades, antes no los mató, incluso frente a su esposa y frente a sus hijos, porque estos líderes están tan ensoberbecidos que se creen prácticamente inmortales, divinos, y que no les va a pasar nada. Por ejemplo, Eva Perón, por difícil que resulte, Perón se enteró de que su esposa padecía cáncer, pero decidió ocultarlo no solo al pueblo argentino, sino también al mundo en general y a la propia Evita Perón, porque Eva Perón pues era una mujer sumamente carismática. Lo mejor que tenía Juan Domingo Perón era a Eva Perón a un lado, era quien realmente tenía el carisma y la popularidad que Juan Domingo Perón no tenía. Entonces, bueno, pues todos estos asuntos son asuntos que se van viendo con el paso del tiempo y nos vamos dando cuenta de que todos estos males son cuestiones que han ido sucediendo. Y bueno, ya nada más para terminar, vamos a hablar de aquí, de nuestro medio mexicano. Bueno, pues era sabido que Vicente Fox fue operado de una hernia discal y que tomaba Prozac por su desequilibrio mental. Felipe Calderón fue cuestionado por su adicción al alcohol, incluso tuvo una reyerta muy fuerte contra Carmen Aristegui, a quien los directivos de MBS sacaron del aire porque pues simplemente cuestionó si el presidente estaba sano o tenía problemas con la adicción al alcohol y eso sirvió como pretexto para que la sacaran del aire. A Peña Nieto pues se supo que fue operado de la tiroides, que tenía un problema quizá canceroso y bueno pues esas fueron las cosas que se fueron sabiendo y que se fueron viendo de estos personajes que evidentemente esto afectaba a su salud. Imagínense la enorme presión de los grupos de poder, más los problemas de salud que tienen y los problemas de imagen, porque estos personajes tienen que mantener su imagen delante de todo el mundo. Al actual presidente, a nuestro presidente actual, se le ha preguntado innumerables veces por su estado de salud y él ha dicho que él está al 100%, aunque es sabido, bueno, pues que tiene problemas de hipertensión. Y ya para cerrar, los síntomas del ibris son los siguientes, se los voy a leer para que ustedes los tengan presentes. Uno es la propensión narcisista a ver el mundo como un escenario
donde ejercitar el poder y buscar la gloria. 2. La tendencia a realizar acciones para autoglorificarse, ensalzarse y mejorar la imagen propia. 3. Procuración desmedida por la imagen y la presentación. 4. Modo mesiánico de hablar sobre asuntos corrientes y tendencias a la exaltación. Fíjense ustedes, esto no solo es de los políticos, los entes religiosos, los líderes religiosos son los que más incurren en este tipo de cosas. O digamos, ha habido muchos casos en que los líderes de sectas, los líderes espirituales, entre comillas, hablan de ese modo mesiánico para que la gente, y logran captar y hacer que la gente les ponga su vida, su voluntad en sus manos. Los líderes religiosos viven como príncipes, todos estos que ayudan a la gente supuestamente con cuestiones de sanación y todo este tipo de cosas. Bueno, pues la mayoría viven como reyes, como príncipes, todos esos de pare de sufrir, todos esos, ¿no? Y bueno, también se forman, ha habido escisiones de grupos de ayuda mutua donde los líderes hablan como Mesías, y yo creo que muchos de ellos, de estos líderes, incluso religiosos o espirituales, son también profundamente ignorantes. Pero bueno, esa es una cuestión que cada quien tendrá que ir evaluando. Entonces, 6 es la tendencia de hablar de sí mismo en tercera persona y usar la forma regia de nosotros. O sea, para hacer sentir que toman en cuenta al pueblo. Excesiva confianza en su propio juicio y desprecio por el de los demás, es decir, no escuchan a nadie más, nada más escuchan a sí mismos. Quiere decir que nadie puede ser más que ellos, nadie puede ganar más que ellos, nadie puede saber más que ellos, nadie puede tener más que ellos. Esa es la glorificación de sí mismo. Autoconfianza exagerada y tendencia a la omnipotencia. Creencia de que no deben rendir cuentas a sus iguales, colegas o a la sociedad, sino ante cortes más elevadas, la historia o el mismo Dios. O sea, ellos no van a rendirle cuentas más que a Dios, a la historia o a cortes mucho más elevadas. La 10, la creencia firme de que dicha corte les absolverá. 11. La pérdida del contacto con la realidad y el aislamiento progresivo. 12. Inquietud, imprudencia e impulsividad. 13. Convencimiento de la rectitud moral de sus propuestas, ignorando los costos. 14. Incompetencia hubrística por excesiva autoconfianza y falta de atención a los detalles. Si a ustedes identifican un personaje, un líder religioso, político, social o de la cultura de su país con estas características, están frente a alguien con el síndrome de Ibris. Y con esto nos despedimos, como siempre, de ustedes. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en otra emisión de Mundo Enigma. Los esperamos aquí en Radio Nesa, la radio de todos. Hasta la próxima, amigos.